Bueno, muchachos, continuemos por acá. Esta es la segunda parte de la clase de creatividad. Recuerden que habíamos comenzado hablando de la creatividad como este proceso de pensamiento divergente que tiene como objetivo, bueno, o que persigue la reinterpretación de un problema o la elaboración de un producto novedoso. Habíamos dicho que hay numerosas teorías que han tratado de estudiar la creatividad. Habíamos dicho que hay una clasificación de creatividad entre la gran C y la pequeña C, y la pequeña C a la vez la podemos dividir entre la mini C y la pro C. Recordemos rápidamente, mini C se refiere a nuestra creatividad cotidiana. Por ejemplo, la persona que de repente dice qué pasaría si le echo avena a la masa de las arepas. Este proce tiene que ver con los procesos creativos que forman parte de ciertas profesiones. En líneas generales, toda actividad humana involucra creatividad, pero hay algunas personas que se dedican al trabajo creativo, por ejemplo, escritores, pintores, artistas en general, destacan es por su capacidad de presentar algo nuevo, una propuesta distinta que los distinga, ¿no? La gran C se reserva para esos grandes actos de creatividad. em, Aquí estamos hablando de los savants, de los genios, de las personas que pasan a la historia como los grandes creadores, inventores, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos dedicado, o nos estábamos dedicando a revisar por encima cada una de las teorías que construyen o que tratan de explicar el fenómeno de la creatividad. Habíamos quedado en las etapas y perdón, en las teorías basadas en etapas o procesos componenciales y íbamos a entrar a las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas, al igual que en el caso de la inteligencia, están menos preocupadas sobre la naturaleza de la creatividad y más sobre el proceso de la creatividad. En otras palabras, el problema central de las teorías cognitivas es eh, cómo se da un acto de creatividad. En este sentido, los investigadores que se aproximan a esto desde la cognición eh, trabajan utilizan los modelos de procesos cognitivos como el razonamiento, el pensamiento, las emociones, la motivación, eh, y parten de allí para tratar de dar una explicación de cómo funciona o cuál es el mecanismo de ser creativo. Eh, Algunas de estas teorías, en general estas teorías son muy variadas. Algunas se enfocan en capacidades universales como la atención o la memoria. Otras se enfocan en diferencias individuales como los índices de diferencia en tareas de pensamiento divergente. Algunos se enfocan en las operaciones conscientes, mientras que otros se enfocan en estados o procesos preconscientes, implícitos o no intencionales. Otros plantean que la creatividad es un tipo de solución de problemas y otros incluyen procesos cognitivos que son relativamente independientes de la resolución de problemas, como por ejemplo es la búsqueda de problemas. Y aquí es bien importante hacer esa diferenciación. Eh, es cierto, ¿ok? Es cierto que
cuando nosotros hablamos de resolución de problemas, la primera etapa, si ustedes se acordarán, se conocía como como conceptualización del problema, que es donde definimos la naturaleza del problema y determinamos si es un problema que está bien definido o mal definido. Ahora, eso no es problem finding o búsqueda de problemas, ¿ok? Para definir un problema, ya se tiene que haber encontrado un problema. La conceptualización de un problema forma parte del proceso que llamamos problem solving o solución de problemas. La búsqueda de problemas es la capacidad de observar nuestra realidad, nuestro entorno y determinar qué es un problema. Y esto es bien interesante porque para muchos teóricos de la creatividad que posicionan la creatividad en un sistema interactivo, eso lo veremos más cuando veamos a las teorías sistémicas, nos encontramos con que la creatividad es menos una capacidad de presentar información novedosa. Y es más una capacidad de presentar problemas novedosos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, piensen en una reunión de negocios, ¿no? Donde se está trabajando con una idea. Pongamos que alguien quiere hacer una aplicación, ¿no? Entonces están lanzando sus ideas del tipo de aplicación que quieren hacer y tal y tal. Entonces todo el mundo está más o menos de acuerdo. Y de repente una persona levanta la mano, pide permiso para hablar y dice lo siguiente. Y ya va, disculpen. ¿Y cómo sabemos que no, o sea, alguien ya ha revisado si hay otras aplicaciones similares en el mercado? Y de repente todo el mundo se queda viendo las caras y se dan cuenta que nadie había hecho un análisis de mercado. Y alguien le dice, pero ya va, no, lo que pasa es que esto es novedoso, o sea, este es un tema nuevo, ¿no? Y el le dice, bueno, sí, ¿ok? Y no te estoy diciendo que es que hay una app exactamente igual a la que nosotros estamos proponiendo. Lo que te estoy diciendo es, habrá una app que la gente ya esté utilizando para eh, para hacer lo mismo que nosotros queramos que ellos hagan. Y de repente todo el mundo se queda callado, ¿no? Eh, Eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Este, otro ejemplo lo ven mucho en críticos culturales, ¿no? Estas personas que exponen ciertas problemáticas sociales o agarran un elemento que típicamente es percibido como algo normal o natural y es problematizado en un análisis crítico, ¿no? Eso es problem finding, eso es búsqueda de problemas. Pero bueno, ya regresaremos un poco más al tema de la búsqueda de problemas. Una teoría cognitiva venerable, es decir, muy antigua, una de las primeras de hecho, que es resulta de procesos asociativos, ¿no? Mednick, que es el autor de esta teoría, nos describe que las ideas están encadenadas unas con otras y que las asociaciones remotas tienden a ser originales, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir algo como esto. Vamos a buscar aquí. Ajá. Supongamos que yo tengo la idea de papá, ¿no?
Entonces, que está asociada con la idea de cariño, que está asociada con la idea de familia, que está asociada con la idea de cariño, que está asociado con la idea de proteger, que está asociado con la idea de proteger. Puede estar asociado de repente con la idea de un escudo, ¿no? Eh, y un escudo puede estar asociado con la idea de un héroe de fantasía, ¿no? Entonces, eh, obviamente, hacer esta conexión, o sea, brincar, usted lee esta línea y bueno, tiene sentido, ¿no? Papá es parte de la familia se supone que se construye desde el cariño nos lleva a proteger las cosas que queremos, las cosas que cuando protegemos a alguien podemos usar un escudo, y un escudo es típico de un héroe de fantasía. Ahora, una idea original es básicamente hacer este brinco, ¿ok? O sea, pasar de un estado al otro sin haber hecho este encadenamiento. Las asociaciones entre las ideas se forman por varias razones. Por ejemplo, porque son funcionalmente similares o acústicamente similares. O sea, porque tienen significados parecidos o tienen un significado deriva del otro o un significado contiene al otro o porque incluso las palabras suenan igual. Aparentemente algunos individuos tienden a moverse rápido de asociaciones obvias a asociaciones remotas. En esta mirada, los individuos más creativos tienden a tener jerarquías de asociación más lisas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si pensamos en esto, si pensamos que hay, por ejemplo, estas son asociaciones cercanas o asociaciones de primer nivel, estas serían asociaciones de segundo nivel y estas serían asociaciones de tercer nivel. Nosotros intuitivamente tendemos a privilegiar las asociaciones de primer nivel, las más directas. Lo que nos está diciendo aquí es que hay algunas personas para las cuales, por ejemplo, estas dos jerarquías no tienen por qué existir juntas. No tienen por qué estar diferenciadas, ¿ok? Entonces, en vez de tener una jerarquía de un nivel, dos niveles, tres niveles, ellos, por ejemplo, podrían tener una jerarquía de dos niveles. ¿Ok? O incluso una sola jerarquía o un solo grupo, en vez de tener dos jerarquías. Eso es una posibilidad. Ese tipo de personas entonces tiende a hacer conexiones remotas más rápido y por lo tanto se tienden a percibir como más creativas. Por lo tanto, el hecho de que sus jerarquías sean más aplanadas, motiva o aupa la activación simultánea de representaciones lejanas. Naturalmente, regresamos aquí a algo que hemos visto en el video pasado, Guilford, ¿no? Recuerden que Guilford, una vez más, la teoría cúbica de la teoría de las 300 y pico de inteligencia, cada una de sus inteligencias es producto de de un contenido, un producto y una actividad. Y la hipótesis de Guilford es que la creatividad es la utilización de combinaciones poco típicas. ¿Ok? Dejando de lado, obviamente, el hecho de que matemáticamente el modelo de Guilford es un desastre. Es su distinción de pensamiento convergente y pensamiento divergente, lo voy a ir marcando acá, el que resulta
importante para nosotros. Para Guilford, la idea divergente ocurre cuando las ideas y las asociaciones se mueven en direcciones variadas y dan como resultado ideas originales que pueden ser ideas originales, ¿no? El pensamiento convergente ocurre cuando la cognición es usada para identificar una respuesta correcta o convencional. Naturalmente, tanto lo divergente como lo convergente puede estar involucrado en procesos creativos, lo que puede permitir la generación de ideas que son originales y efectivas. Este, eh, a ver, ¿a qué se refiere el hecho de que de que ambos se ven involucrados en el proceso creativo? Si ustedes se acuerdan, al principio de la clase comencé diciéndoles que este, un requisito indispensable de la creatividad es la moderación. Es decir, cuando un proceso divergente se lleva a su extremo, es lo más probable es que terminemos obteniendo un sinsentido. Entonces hace falta una cierta un cierto control que nos permita darnos cuenta de cuándo socialmente nuestras ideas se exceden o pasan de la línea, ¿no? Em, Piensen, por ejemplo, en, qué sé yo, el utilitarismo de Thanos en el universo cinemático de Marvel. Eh, la idea de Thanos es si el universo tiene una cantidad de recursos limitados y la vida que hay en el universo es superior a lo que el universo puede sostener, si yo erradico la mitad de la vida, voy a salvar el universo. El argumento es lógico, ¿no? Simplemente voy a crear una condición donde haya plusvalía de recursos. Ahora, la ruta por la que se llega claramente es socialmente inaceptable porque involucra un genocidio masivo, o sea, un genocidio. Entonces, eh, ahí es donde entra el pensamiento convergente como una especie de ancla o de cadena que agarra al pensamiento divergente y le dice, mira, hasta aquí puedes llegar tú, ¿no? Este, podríamos llamarlo la presencia de sentido común. Eh, Hay buenas razones para creer que los procesos cognitivos pueden ser determinados, perdón, que la investigación cognitiva puede determinar qué ocurre antes de que se produzcan las ideas creativas. ¿Ok? Vamos a ver. Un ejemplo de esto es la investigación que se enfoca en las unidades de análisis. Fíjense, los conceptos pueden ser vistos como estructuras cognitivas relativamente flexibles. La investigación en los últimos 10 años sugiere que la combinación conceptual, es decir, unir dos grupos de información, se involucra en la solución creativa e ideación creativa. Este, de hecho, esto es lo que Estes y Ward argumentan que es como las propiedades emergentes y los insights surgen. ¿Qué quiere decir esto? Piensen que las ideas, en líneas generales, no son estructuras rígidas, ¿ok? Son elásticas. Hay un concepto que se usa mucho en inglés, aunque poco en castellano, que se llama gimnasia cognitiva. Y es la capacidad que tenemos nosotros para, o flexibilidad cognitiva también le dicen, es la capacidad que tenemos para manipular o alterar una idea o creencia o actitud en la medida en que esa alteración nos resulta conveniente. Por ejemplo, el acto de mentir. El acto de mentir es, no es blanco o negro. Todos los seres humanos mienten. ¿Ok? Y aunque nuestra formación religiosa nos ha llevado a
tener una visión muy radical de la mentira, lo cierto es que nosotros, en general, o digamos, para la mayoría de los seres humanos, el acto de mentir es un continuum, donde tenemos, ok, aquí podemos colocar la verdad y aquí podemos colocar lo falso. Y tenemos, o cada ser humano tiene lo que se conoce como un punto límite o un punto de inflexión, que es el punto en donde eh, yo donde yo perdón, esto lo hice al revés, disculpen. Pero no, no importa, lo puedo colocar así. No importa, realmente no importa que vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ok, como les estaba diciendo, hay un punto de inflexión o hay un umbral, ¿ok? Que es lo máximo que estamos dispuestos a conceder en la manera en que alteramos la verdad. Entonces, ¿qué es lo que típicamente pasa? Si aquí está la verdad y la verdad es incómoda, nosotros nos empezamos a alejar de la verdad hasta que llegamos a un punto que nos resulta cómodo y eso es finalmente lo que decimos, ¿ok? Pero hay un límite, hay un umbral, hay un punto que en líneas generales no estamos dispuestos a atravesar. Lo que se ha encontrado en investigaciones cognitivas es que ese punto en realidad es más o menos así. No es un punto, es una franja. Lo que eso significa es que mi umbral cambia dependiendo de las circunstancias en las que me encuentro. Por poner un ejemplo sencillo, un experimento que se hizo en el MIT con un grupo de 30 estudiantes. Básicamente un profesor les colocaba un examen a un grupo de personas y ellos tenían que terminar el examen y luego autoevaluarse. Si sacaban la máxima puntuación, podían llevarse, creo que eran $5, un premio en dinero pero simbólico. Y se repitieron el experimento 2 veces. En ambos, o sea, por supuesto, en ambas condiciones, tanto en el grupo control como en el grupo experimental, pero tanto en el grupo control como en los grupos experimentales, había un infiltrado, es decir, un investigador que formaba parte de los estudiantes que estaba presentando la prueba. Ahora, ese estudiante lo que hacía, en el caso del grupo control, hacía su prueba normal, iba, la entregaba, chequeaba las respuestas con las que estaba en el escritorio, si acertaba estaba bien, si no acertaba se iba y ya está. Ah, perdón, muy importante, no había ninguna figura de... no, o sea, el profesor no se quedaba en la sala, básicamente los estudiantes estaban solos. ¿Ok? Entonces, en el grupo control, nuestro espía actuaba normal. Resolvía sus pruebas, iba, revisaba las respuestas, chequeaba que todo estaba bien. En el grupo experimental 1, el estudiante iba a la mesa donde estaban las respuestas y en la mesa se ponía a escribir las respuestas viendo el material, ¿no? Viendo el protocolo. Entonces hacía trampa. ¿Ok? En el grupo experimental 2 pasaba lo mismo. Con una diferencia. Un segundito. Con una diferencia. La persona que hacía trampa tenía puesta un suéter de otra universidad. Si la teoría del límite extremo o del límite o del umbral fijo es cierta, la misma cantidad de personas en este grupo y en este grupo y en este grupo deberían hacer trampa o no hacer trampa.
¿Cuál fue el resultado? Este grupo que está acá, perdón, ajá, este grupo que está acá, donde tenían al estudiante que hizo trampa con un suéter de la misma universidad, presentó los niveles más elevados de mentira. ¿Ok? Seguido, en segundo lugar, del grupo normal, o del grupo control, disculpen, y luego, de último, el segundo grupo experimental. ¿Por qué? Porque básicamente en el momento en que vieron a uno de los suyos hacer trampa, los demás empezaron a justificar la posibilidad de hacer trampa, ¿no? Se encontraban o su límite se movió hacia este lado. El grupo, bueno, el grupo control, pues estaba más o menos allí, y el grupo del suéter, donde, perdón, el segundo grupo experimental, donde estaba la persona con un suéter de otra universidad que era rival de ellos, se portaron mejor porque vieron en la persona que ellos ven como rival conductas inapropiadas, es decir, bajó su umbral, perdón, subió su umbral de verdad, o sea, fueron más susceptibles, es lo que estoy tratando de decir, al evento. Todo esto regresa otra vez al tema de la creatividad. Este es un ejemplo de cómo funciona la flexibilidad en la cognición. Lo mismo se puede aplicar para la creatividad. Es decir, el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de agarrar una misma idea, como por ejemplo una actitud o una creencia respecto a algo, y podemos extender esa creencia y podemos trabajar a los márgenes de esa creencia, nos permite reinterpretarla de una forma, pues, positiva o de una forma creativa. Piensen, por ejemplo, en la historia de Robin Hood. Recordemos que históricamente para el cristianismo el robo es un pecado y es un pecado grave, ¿no? Va en contra de los mandamientos de las religiones cristianas. Ahora, supongamos la introducción de un elemento adicional. ¿Qué pasa si la persona que está siendo robada es una persona corrupta? ¿No? Bueno, sigue estando mal. Ahora, pero ¿qué pasa si su corrupción lo lleva, ¿no?, a ir en contra del designio de Dios? Por ejemplo, robarse la corona, ¿no? Caramba. ¿Y qué tal si el robo no es para ganancia personal, sino para ayudar a otros? Y así es como vamos agarrando el concepto de robo y se va trabajando de forma flexible hasta que finalmente terminamos construyendo la imagen del héroe ladrón como es Robin Hood. Básicamente, la investigación respecto a la creatividad ha encontrado que los insights originales son producto o tienden a ser producto de aspectos, pues, distintos o claramente diferenciados que son unidos y que la conexión entre esos conceptos solo puede ser observada desde un alto nivel de abstracción, ¿no? Básicamente o sea, vemos en la persona creativa o vemos en el acto de la creatividad como dos ideas que en principio son dispares, son diferentes, son opuestas, incluso la podemos pensar como opuestas en algunos casos, pueden ser unidas y entendidas como parte de un solo conjunto, por ejemplo, el ladrón justo, cuando lo vemos, pero
que esto requiere un alto nivel de abstracción, ¿no? Obviamente, este tipo de pensamiento se ha llamado la lógica metafórica. Y por ejemplo, la idea de algo como un clima molesto solamente es comprensible en una forma no literal. Un ladrón justo solamente se puede entender digamos, de forma no literal. Se necesita de cierto recurso literario en todo esto. El pensamiento metafórico y la combinación conceptual aparentemente sugieren alternativas creativas a líneas de pensamiento comunes. Eh, ta, 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 ta. Otra mirada creativa de la creatividad, bueno, otra mirada contemporánea de la creatividad ha enfatizado las ideas de la psicología cognitiva de comprender cómo los individuos generan ideas y exploran sus implicaciones en invenciones basadas en laboratorio y en tareas de diseño. Tales procesos, se piensa que tales procesos eh, tienen o se juegan en dos regímenes de pensamiento claramente diferenciados: generar ideas y explorar sus implicaciones. En la práctica, los dos están profundamente interrelacionados y se combinan en lo que se conoce como el modelo de Geneplor, o de generar, explorar. Eh, Básicamente, esencialmente, este grupo de teorías lo que nos dice es, eh, parte del proceso creativo puede ser explicado en la capacidad que tiene el individuo para explorar mentalmente las consecuencias de las ideas que genera. Piensen, por ejemplo, en un buen jugador de ajedrez. Aunque no lo parezca, un buen jugador de ajedrez tiene altos niveles de creatividad. El jugador de ajedrez genera ideas, posibles jugadas, y estudia o explora las consecuencias de esa jugada, ¿no? Eh, Básicamente, si no me falla la memoria, eh, dícese típicamente que un gran maestro de ajedrez está viendo en promedio 6 o 7 jugadas en el futuro, ¿no? Es decir, los juegos de alto nivel de ajedrez, que son altos niveles de abstracción, eh, son básicamente dos personas manteniendo un juego mental o un modelo mental del juego más avanzado que el estado real del juego. Entonces cada movimiento te obliga a explorar las implicaciones que ese movimiento va a tener. Bueno, y ojo, una vez más, en la cotidianidad también nos pasa. Si yo uso muchos ejemplos de cocina es porque me gusta mucho innovar en cocina. Por ejemplo, si yo estoy cocinando algo, me puedo hacer la pregunta, oye, ¿a qué sabrá, por ejemplo, qué sabrá esto si le echamos un poco de cítrico, ¿no? Y puedo imaginarme el sabor. O puedo hacerme una idea de cómo se van a combinar esos sabores. Entonces, estoy generando la idea de agregar cítrico a la comida y luego estoy explorando las implicaciones de esa idea. Naturalmente, los procesos metacognitivos están profundamente asociados con el pensamiento creativo. Por ejemplo, el pensamiento táctico es metacognitivo. Pensamiento táctico es esta cuestión, o digamos, estas estrategias que nos llevan a replantear una idea. Y, por supuesto, existen cientos de tácticas que han demostrado en laboratorio aumentar las probabilidades de resolución de problemas. Por ejemplo, pensar hacia atrás, es decir, visualizar el resultado y luego hacer los pasos o sea, y luego de los resultados empezar a construir el camino hasta tu estado inicial. Voltear la situación, es decir,
si yo, por ejemplo, tengo un problema, por ejemplo, se me perdieron las llaves de la casa en dentro y no puedo salir, ¿no? Eh, Voltear el problema podría ser, ya va, pero ¿quién fue la última persona que usó las llaves? En vez de asumir que yo perdí las llaves, pensar que otra persona las pudo haber agarrado. Cambiar tu perspectiva es tratar de ponerte en los zapatos de otra persona o interpretar algo desde otra mirada. Poner el problema a un lado es literalmente dejar de pensar en el problema e ir a hacer otra cosa. Y eh, eh, cuestionar los supuestos de base, ¿no? Por ejemplo, si se me presenta un problema yo puedo decir ya va, pero espérate, ¿no? O sea, antes de hablar de la solución del problema, yo estoy partiendo de los supuestos de base adecuados. Por ejemplo, un amigo se me acerca para conversar porque tiene un problema y yo pienso que es un problema con la esposa. Bueno, ya va, pero espérate. Este... Eso quiere decir que necesariamente es la esposa. O puede ser otro amigo, o puede ser otra cosa que me esté contando, ¿no? Esto lo van a ver, esto sobre todo es típico en terapia, cuando tú llegas y estás hablando y estás soltando, no, porque entonces a mí me pasó esto y tal y tal y tal y tal. Entonces el terapeuta se te queda viendo y te hace así un reflejo tipo, no, porque es que mis amigos no me están dando lo que yo quiero y entonces yo me siento traicionado por ellos. Y el terapeuta se queda viendo y te dice, es que tus amigos te tienen que dar algo. Y ¡boom! Así como ya va. ¿No? ¿Y tú qué le das a ellos? Y ¡boom! Ya va. O sea, espérate. Me acabo de dar cuenta que estoy asumiendo algunas cosas desde las cuales estoy hablando. Bueno, vamos a ver aquí cuántas nos quedan. Tipológico y sistemas. Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido porque la idea no es quedarnos 40 minutos en cada teoría. Ok, teorías basadas en resolución de problemas y la experticia. Naturalmente, otra de las áreas importantes en el estudio de la creatividad es el hecho de que la experticia está profundamente relacionada con la capacidad de resolución de problemas de forma creativa. Es decir, las personas que tienen más tiempo practicando algo o estudiando algo, también son las que tienen mayor probabilidad de encontrar soluciones creativas. Ojo, no significa que el neófito no pueda. ¿Ok? Por supuesto que puede. Por ejemplo, un botón. El monolito que es Facebook hoy en día comienza como una página web para evaluar el aspecto físico de chicas en la universidad, ¿no? Y estamos hablando que esto fue hecho por un estudiante universitario. Bueno, en realidad un grupito pequeño de estudiantes universitarios. Eh, ningún software developer del momento habría pensado que una red de ese tipo se convertiría en la piedra angular de lo que es el Internet hoy en día. Eh, Básicamente, podemos entender la creatividad, para estas teorías podemos entender como la creatividad como la capacidad de brindar respuestas alternativas en la búsqueda de resolución de problemas. Eh, y se parte del hecho de que la experticia es una condición necesaria, no suficiente, para los logros significativamente creativos. Este... ta, 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 ta. Ok.
Eh, y enfatizamos, o sea, y se enfatiza cómo conceptos tradicionales de la psicología cognitiva, como la representación de problemas y la búsqueda heurística a través de los espacios del problema, explican cómo la gente genera soluciones creativas a los problemas. Este, Al final del día, este grupo de teorías, eh, este grupo de teorías comparte con la aproximación cognitiva el hecho de que la, la, la creatividad al final del día surge de procesos cognitivos mundanos. La diferencia entonces viene a ser que aquí se toma en consideración el aprendizaje y los procesos, el aprendizaje y las asociaciones previas como un mediador del proceso de creatividad. Obviamente la solución de problemas usualmente se ha estudiado en en problemas de rompecabezas, como la criptoaritmética. Pero sus principios también aplican para problemas mal definidos, que son más relevantes a la creatividad. Los problemas como escribir una sinfonía o diseñar una casa tienen metas y operadores que no están preespecificados y que admiten múltiples soluciones suficientemente buenas en lugar de una correcta. Ambas características de los problemas mal definidos. No tenemos un buen punto de partida, no tenemos un buen punto de llegada. Simon argumenta que los problemas mal definidos pueden romperse en un set de problemas mejor definidos, que pueden ser resueltos de forma familiar. Más aún, uno puede buscar no solamente por la solución de un problema, sino también formular o representar el problema. En esta mirada, es decir, en esta aproximación, las aproximaciones de tipo gran C de la creatividad, me disculpan si estoy leyendo más de lo normal, pero es que sé que la lectura está en inglés y a algunos les cuesta. Típicamente emergen a través de la aplicación de la base del conocimiento experto que se desarrolla después de una década o más de estudio intensivo. A lo largo de los distintos dominios, la experticia profundamente afecta el desempeño y la cognición. Los expertos recuerdan los patrones de dominio relevante mejor que las personas que no son expertas y son más adeptas a generar representaciones de problemas más efectivas. Y típicamente engage se relacionan o toman eh, perdón, y típicamente utilizan pensamiento hacia adelante en solución de problemas en lugar de del laborioso procesamiento hacia atrás. Entonces, lo que nos está diciendo la lectura o lo que nos está diciendo el autor es que en esta mirada, como les estaba diciendo, el conocimiento experto resulta como un mediador del proceso creativo. No hay una explicación sólida de por qué este sería el caso, ¿ok? Para algunos es el hecho de que de que el conocimiento en sí mismo es el que nos permite entonces crear mejores espacios de problema, que nos permite operar de forma más eficiente. Ahora, dicho eso, hay otros autores que dicen que no tiene tanto que ver con el conocimiento, sino con la cantidad de problemas que la persona ha venido resolviendo a lo largo de su desarrollo como profesional. Naturalmente, eso sí, todo esto que está diciendo aquí es muy cierto. Las personas con experticia tienden a recordar para los patrones importantes para la solución de los problemas mejor. Las personas con experticia tienden a generar mejor representación de los problemas y las personas con experticia tienden a utilizar pensamiento hacia adelante en lugar de pensamiento hacia atrás, que cognitivamente es más costoso. Obviamente, estas ventajas
facilitan el desempeño en tareas abiertas del dominio creativo, como el arte o la composición musical. Bueno, naturalmente la evidencia empírica en gran medida brinda apoyo a esta teoría. En líneas generales sabemos que en la laboratorio hemos visto que mientras mejor es la representación de un problema, más rápida y eficiente es la solución. Al mismo tiempo, eh, ajá. Al mismo tiempo, estudios de archivos ha encontrado la importancia. Ay, segundito, disculpe. Han encontrado, por ejemplo, que. Ah, ahí está. Okay. Estudios históricos han encontrado el valor de la experticia en las personas que han sido grandes genios, que específicamente, digamos, expresiones de la gran C. Hayek encontró que 73 de los 76 grandes compositores del mundo estudiaron por lo menos 10 años antes de hacer su obra maestra. Las excepciones ocurrían en el año 8 y el año 9. Pero en líneas generales, en la gran mayoría de los dominios se ha encontrado lo que se conoce la regla de los 10 años. Es decir, nosotros somos capaces de, digamos, nuestra probabilidad de lograr un avance profundo y significativo en un área se da luego de vivir o entrenar en esa área a lo largo de 10 años. El estudio de episodios creativos tomado de cuadernos de científicos eminentes ha generado numerosos modelos computacionales de los procesos creativos. Algunos autores han replicado lo que ha permitido replicar varios descubrimientos científicos. En líneas generales, la diferencia con otras aproximaciones principalmente es que aquí la creatividad es eminentemente un problema o un fenómeno racional que puede ser formado y forjado. No es un tema de talento, es un tema de práctica, es un tema de desarrollo y de desempeño. Naturalmente, por supuesto que hay una influencia de otros factores, pero estos factores son secundarios at best, ¿no? Esto, por supuesto, en contraposición de, lo que nos diría una persona que aboga por esta posición es que cosas como rasgos de personalidad o coeficiente intelectual no son lo que influyen principalmente en la creatividad, sino que indirectamente influyen en ella de modo que limitan nuestra capacidad de desarrollar experticia. Si yo tengo un IQ bajo, no importa cuánto tiempo estudie, para mí va a ser mucho más difícil, por ejemplo, tener un pensamiento visoespacial, una representación visoespacial tan elaborada como una persona que es un prodigio en esa área. Y eso, naturalmente, va a limitar y va a dificultar mi formación y el desarrollo de mi experticia. Obviamente, esta aproximación tiene algunas limitaciones importantes, específicamente que el poder explicativo de la experticia se limita en que es necesaria pero no suficiente para la creatividad de la gran C. Es decir, pueden haber muchos expertos, pero solamente algunos de ellos son los que logran la ruptura de esta barrera y la creación de un magnum opus. Adicionalmente, pues hay bastante evidencia que acumulada que nos dice que la regla de los 10 años pues no es tan regla. Adicionalmente, aquí creo que no lo mencionan, pero otro aspecto importante es también se ha encontrado que la experticia se asocia con la fijación funcional, es decir, mientras más tiempo nos pasamos enseñando en una área, más difícil es salirnos de la normativa que establece esa área. Entonces caemos en este asunto donde
Cuando te vuelves un experto usando un martillo, todos los problemas son un clavo. O al menos eso dicen al menos así dicen por allí, ¿no? Em, Vamos a pasar rápidamente por las teorías de encuentro de problemas porque ya lo había explicado anteriormente. Eh, Básicamente la teoría de la búsqueda de problemas es otra mirada muy influyente que parte del supuesto de que las formas tradicionales de solución de problemas son inadecuadas para explicar cómo los creadores logran determinar que un problema existe en primer lugar y cómo son motivados para proactivamente insertar su experiencia subjetiva para comprender un problema. Este, Básicamente, en esta mirada, la búsqueda heurística a través del espacio problema no es suficiente para y no aplica para situaciones como por ejemplo dibujar un cuadro o escribir una obra porque no hay un set preespecificado de alternativas que construyan el espacio del problema. ¿No? No es, por ejemplo, se me perdieron las llaves, ¿dónde puede estar? Yo no he salido de la casa, tiene que estar dentro de la casa. Entonces el espacio del problema es la representación de mi casa. ¿No? Bueno, un cuadro es un cuadro, ahí está. Bueno, yo quiero pintar un paisaje, ¿no? Pero no están los elementos individuales que permiten la construcción de ese espacio problema. Eh, mm, 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 También, la búsqueda de problemas es pensada en líneas generales como independiente de la solución de problemas, como vimos anteriormente, y es principalmente una teoría del proceso creativo. También puede ser vista como una teoría de la persona creativa asumiendo algo como la propensidad para identificar problemas interesantes está representado por una variable estable de la personalidad. En términos de la magnitud creativa, el acto de solucionar problemas normalmente está construido como una instancia de la creatividad mini C, o sea, la mini creatividad. Porque la búsqueda de problemas involucra los insights novedosos y más subjetivos y la interpretación personal significativa de los creadores. Aunque hay espacios para niveles más altos de logros creativos. Aquí está. Gretzel y el tipo cuyo nombre no puedo pronunciar eh, articularon el concepto de búsqueda de problemas. ¿No? Básicamente ellos observaron a 31 estudiantes de universitarios de arte en tareas abiertas que ellos arreglaron y obtuvieron, o sea, pero en los que ellos organizaron y dibujaron básicamente de un grupo de objetos. Eh, lo que encontraron los autores es que en líneas generales las personas más creativas estaban más ocupadas o dedicaban más tiempo a lo que ellos llaman comportamientos de exploración. Esto es actividades que no estaban predeterminadas pero que emergieron en el curso de la tarea y que vieron como representación de un procesamiento anclado fuertemente en factores motivacionales y angustias existenciales. En otras palabras, lo que ellos vieron en términos prácticos es que los artistas más creativos dedicaban más tiempo a manejar los objetos, observarlos, manipularlos e introducían más cambios en el dibujo que iba surgiendo. Notablemente, estos comportamientos de exploración predecían el éxito en el arte en años subsiguientes. Básicamente, lo que nos está diciendo una vez más, esta teoría básicamente, piénsalo de esta manera, es como hablar de el espíritu curioso, hablo comillas, cierro comillas, ¿no? Eh, es, por ejemplo, la persona que
Eh, Imagínense dos personas que entran a una librería, los dos con dinero para comprar un libro. Una de ellas los dos son estudiantes de psicología. Una de ellas va directamente a la parte de ficción y va a la parte de psicología porque son las áreas que le gustan. El otro tarda más tiempo en comprar el libro, pero divaga por toda la biblioteca, agarra libros, los ojea, agarra aquellos libros que le llaman la atención, se pasea por otras áreas, se pasea por economía, se pasea por, qué sé yo, la sección de leyes. Eh, eso es lo que se conoce como un comportamiento de exploración. O es lo que nosotros en espacios cualitativos llamamos el divagar, ¿no? Es esta cuestión de eh, explorar, valga la redundancia, los elementos del ambiente y eso en teoría nos lleva a trabajos más completos, a productos más integrales. Y bueno, como verán acá, pues por lo visto tiene una relación con el éxito, por lo menos en el área del arte. Obviamente aquí hay el gran problema que tiene esta teoría es que está profundamente vinculada con la experiencia subjetiva de los sujetos, ¿no? Eh, a diferencia de la solución de problemas, que tú, a ver, solución de problemas, yo, sabes, te puedo colocar un rompecabezas y échale pichón. O te puedo colocar un tema y tú tienes que escribir un texto y ya, listo, ¿no? Eh, como esto este, como estas teorías ponen el foco en este proceso subjetivo de explorar, es más difícil entender cómo o qué es lo que está pasando allí de forma empírica. Y básicamente eso. Bueno, las teorías evolucionistas, una vez más, rápidamente, tratan de explicar la creatividad desde la aproximación darwiniana. Básicamente, la naturaleza del genio, la eminencia y de los logros de la gran C, en líneas generales, han sido explicados por la mirada de Simonton, que es una mirada profundamente darwiniana. La base del modelo darwiniano de Simonton es lo que se conoce como un proceso mental de dos estadios que involucran la generación ciega y selectiva la generación ciega y la retención selectiva y elaboración de ideas. En esta mirada, las ideas son combinadas de alguna forma ciega, ¿no? Típicamente debajo de un umbral de atención. O sea, inconscientemente estoy procesando información. Las combinaciones más interesantes luego suben, ¿no? Imagínense como algo o sea, que nuestra conciencia es como un vaso de agua y entonces está constantemente ahí botando burbujitas. Es como le metemos uno en el cassette, se está efervesciendo, efervesciendo, efervesciendo. Y de repente surge una idea interesante y ¡blup! Sale una burbuja grandota. Eh, Ajá. Estas eventualmente son conscientemente elaboradas y se convierten en productos creativos. Estas son las que eventualmente serán juzgadas por otras personas. Esto, interesantemente, es básicamente Simonton convierte esto en un modelo cuantitativo, un modelo matemático de cómo la creatividad, la productividad creativa se desarrolla a lo largo de la vida, con implicaciones para comprender la naturaleza de la eminencia, o sea, de la genialidad, del proceso creativo y de los ambientes creativos. El modelo toma las diferencias individuales de potencial creativo como un punto de inicio.
A lo largo del tiempo, el creador gasta este potencial a través de la creación y recupera cantidades más pequeñas a través del aprendizaje. Estos supuestos de base permiten modelar aquí está. Estos supuestos de base permiten modelar la típicamente J volteada, la trayectoria de J volteada, perdón, sí, la de J volteada de la productividad creativa a través de las ecuaciones de la ecuación diferencial con solamente cuatro parámetros: potencial creativo original, carrera, edad de la carrera, tasa de ideación y tasa de elaboración, que naturalmente se acerca a la data observada. Bueno, a los datos observados. En general, es probablemente justo decir que, que la base cuantitativa del modelo le da un rigor que no puede ser comparado a ninguna otra teoría de la creatividad. Ok. En líneas generales, un claim, o sea, una idea provocativa de esta teoría es lo que se conoce como la regla de igual probabilidad, que nos dice que la ideación tiene una probabilidad constante de éxito. Es decir, la implicación de esto es que hay una relación nula entre el número de éxitos del autor en su vida y el número total de outputs o de productos que ese autor ha hecho. Un resultado que es consistente con los hallazgos empíricos. Otro es el aspecto longitudinal, que establece que el radio de aciertos, el alto impacto, el ratio de aciertos, que es la división de los trabajos de alto impacto dividido por el total de impactos, no debería tener una relación sistemática con la edad de creación. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que nos está diciendo esto? Que la ideación creativa es más o menos constante a lo largo del tiempo, ¿no? No es que nosotros llegamos como a un pico de excelencia donde nos desempeñamos mejor que en otros estadios de nuestra vida. Básicamente lo que nos dice la evidencia es que esto es así, ¿no? No hay como un momento de enorme logro, no hay un momento de la gran inspiración de la musa. Simplemente en la medida, digamos, lo que va a tender a pasar es los momentos en los que, o sea, lo que tiende a pasar es que podemos refinar nuestro trabajo, ¿ok? Pero no significa, por ejemplo, que en nuestro momento de mayor productividad tampoco seamos las personas más creativas. O sea, o sea el momento donde lleguemos a crear nuestras mejores obras de arte. Y hay una cierta verdad en esto, ¿no? Si ustedes revisan la carrera de autores como por ejemplo Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, ambos directores prolíficos con muchísimas obras bajo su cinturón, sus obras más recordadas y sus productos artísticos más preciados fueron hechos en los últimos años de su vida cuando su ciclo de productividad era más bajo, ¿no? Entonces, este, eh, eh, no hay o no parece haber el ¿cómo decirlo?
no parece que la cantidad de productos que yo haga tenga una influencia en la cantidad de éxitos que tenga. Ni en lo largo de mi vida, ni en un momento específico de mi vida. Es lo que estaba tratando de decir. Eh... Bueno, por supuesto, si la base de esto es eminentemente evolutiva, Simonton argumentaría que la tasa de éxitos no puede ser incrementada por ningún mecanismo de aprendizaje. ¿Ok? Es decir, no hay manera de volvernos más creativos. Por lo tanto, al considerar la productividad creativa, la misma curva básica resultaría en todos los trabajos o solamente los trabajos de alto impacto, que se han analizado solamente todos los trabajos o solamente los trabajos de alto impacto. De hecho, relaciones positivas han sido encontradas entre la producción de trabajos mayores y menores a lo largo de la vida, indicando que indicando que en el cenit de la carrera del creador se incluyen las obras maestras más importantes y las más efímeras. Una vez más, como les decía antes, hay que tener cuidado con eso porque también hemos visto que eh, también hemos visto casos donde esto no pasa, ¿no? Recuerden, por ejemplo, lo que les dije de Van Gogh. Eh, bueno, Van Gogh no sería aquí el caso de Gogh, pero de Kurosawa y de Bergman, ¿no? Que algunas de sus obras más importantes son las que hicieron cuando ya estaban casi retirados del cine. La mirada darwiniana tiene efectos psicológicos importantes. Dada la complejidad del proceso creativo, los creadores tienen poco control sobre guiar el proceso de sus trabajos. Por lo tanto, se propone que el proceso creativo está repleto de falsos comienzos y experimentos alocados. Lo segundo, los creadores no son particularmente buenos jueces de sus ideas o trabajos. Y su ojo crítico no mejora con la edad. Una vez que los trabajos son terminados, los creadores tienen poco control sobre sus destinos, porque es un juicio social. Por lo tanto, la producción masiva es la estrategia óptima para aquellos que buscan eminencia, porque producir más trabajos es más probable que conlleve obtener algunos éxitos que producir pocos trabajos. Básicamente, bueno, no, esto es como el Kino, o sea, que es más probable que me gane el Kino mientras más boletos compre. Obviamente, aunque sea comprensiva y acumula una cantidad importante de evidencia, la mirada darwiniana puede ser criticada a lo largo de varias líneas. Por ejemplo, sobreenfatiza el rol de los factores aleatorios en explicar la creatividad. Algunas aproximaciones de la teoría argumentan que el chance no es el único factor en el logro creativo, notando roles subsidiarios importantes de la lógica y el pensamiento evaluativo. Sin embargo, algunos encuentran insatisfactorio elevar el chance a un estatus causal y definirlo, incluirlo simultáneamente con combinaciones conceptuales no estocásticas o de búsqueda. Básicamente eso, ¿no? O sea, para algunos resulta incómodo decir o pensar que el proceso creativo o que la causa del proceso creativo es más aleatoria o es producto de la suerte más que el producto de procesos no estocásticos. Algunos argumentos teóricos,
obviamente no estocástico quiere decir como cosas programadas, cosas no aleatorias, como el pensamiento, la razón, la intuición, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos argumentos han sido ofrecidos para disputar las premisas fundamentales de la aproximación darwiniana. Por ejemplo, una objeción es que las ideas no son discretas, unidades independientes que existen en un estado durmiente, esperando a ser seleccionadas de algunas alternativas. Una alternativa enfatiza la actualización orientada al contexto del potencial, es decir, un cambio de estado en respuesta al contexto puede proporcionar pensamiento creativo a través de un proceso no darwiniano, ¿no? Entonces, claro, recuerden que la aproximación de Singleton, es decir, nosotros tenemos un montón de ideas que están ahí en el pote y alguna de ellas triunfa sobre las demás, efervece y esa es la que procesamos. Una alternativa a esto es lo que dicen estos panas, ya va, eso no es una competencia darwiniana allá adentro, ¿no? Sino que la selección de estas ideas está dada por el contexto. Por ejemplo, si yo estoy en un contexto, si yo, por ejemplo, no sé, a ver, si me ocurre algo. Eh, si yo estoy en una empresa donde todo el mundo sabe algo de programación, y pues son programadores y developers de software, eh, de repente eso lleva a que las ideas que yo tengo que necesitan apoyo con software efervescan más, ¿no? Y entonces ahí se rompería esa lucha darwiniana o se rompería esa noción de la lucha darwiniana. Adicionalmente, algunas observaciones empíricas han sido denotadas, particularmente con relación al aspecto longitudinal de la regla de igualdad de probabilidades. Y las propuestas acerca de la validez de la evaluación de los creadores. Aunque los reportes okay. Aunque los reportes longitudinales tienden a favorecer la regla de igual probabilidad, las fundaciones empíricas son menos ciertas que otros de los postulados de Simonton, lo que se debe a resultados conflictivos. Por ejemplo, en un estudio realizado por Cosbelt, un estudio de 65 compositores eminentes, encontró un efecto grande de la edad en el ratio de impacto, incluyendo un incremento lineal a través de sus carreras, consistente con un análisis independiente realizado por Weisberg y Stordivant, ¿no? Entonces, claro, básicamente lo que nos dice esto es que hay teorías o hay hallazgos que nos dicen ya va. No, no. Los grandes logros no parecen darse en cualquier momento de la vida creativa del autor. Parece que hay una relación lineal entre su edad y sus logros. Por lo tanto, como aún hay evidencia de ambas, para ambas aproximaciones, hasta ahora lo que podemos decir es que los resultados no son concluyentes. Ok, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok, estas dos teorías las voy a dar muy por encimita, en realidad son súper sencillas. Las teorías tipológicas en líneas generales lo que nos dicen es la manera de entender la creatividad es entendiendo las tipologías de sus creadores. Es decir, podemos categorizar a las personas de una determinada manera y esas categorizaciones son lo que finalmente nos va a decir el tipo o la posibilidad de pensamiento creativo de estos sujetos. Vamos a buscar aquí rápidamente el modelo de Galison. Aquí está. Galison argumenta que hay dos tipos fundamentales de creadores: los experimentalistas estéticamente motivados o los buscadores, y los innovadores conceptuales o los encontradores.
los dos difieren en cómo se aproximan al proceso creativo al mismo tiempo que sus trayectorias de carrera y la base de sus reputaciones. Para los buscadores del proceso creativo es una lucha frustrante que consistentemente lleva típicamente ignoran el trabajo preparatorio, comienzan sin una idea clara de lo que buscan, proceden a través de la prueba y el error, trabajo sobre decisiones y tienen un tiempo, y les cuesta declarar que un trabajo está completo, usando criterios perceptuales para hacerlo. Entonces, este es el tipo de, digamos, esta es una persona que no tiene muy claro dónde comienza, digamos, son personas intuitivas, se guían por el trabajo, por eso es que se les llama estéticamente motivados, ¿no? Ellos van experimentando hasta que algo de la estética de lo que están haciendo, una estética es percepción, para efectos de esta, o sea, estética aquí no es tanto de belleza, sino percepción. Entonces él va haciendo hasta que algo le dice, esto está listo. A lo largo del tiempo, estos creadores muestran una gran continuidad de su desarrollo estilístico y tienden a mejorar con la edad y últimamente, y en últimos términos son conocidos por un cuerpo de trabajo de calidad constante, en lugar de logros destacables. En contraste, los encontradores frecuentemente hacen preparaciones previas y claramente establecen sus metas. Trabajan diligentemente y deciden fácilmente cuando un proyecto está terminado. Sus carreras están marcadas por cambios drásticos de estilo, cada una marcada por algunas obras que destacan de ese periodo y forman la base de su reputación. Como los encontradores radicalmente cambian las reglas del dominio, pueden navegar procesos laboriosos de adquisición de experticia y hacen contribuciones importantes temprano en su carrera. Aunque en principio las innovaciones conceptuales pueden pasar en cualquier momento de su carrera. Entonces, obviamente, bueno, no me quiero quedar mucho aquí. Es un modelo muy interesante, pero es un modelo bastante incompleto, y desafortunadamente no hay, o hay muy poca evidencia de que esto sea así, ¿no? Típicamente la crítica más dura hacia esta aproximación es la misma crítica que se le hace a Maslow con cuando Maslow habla de estas personas, de estos despertados, ¿no? De los sujetos realizados. Bueno, o sea, bicho, tú lo que estás haciendo es que tú tienes un constructo teórico del sujeto realizado y te fuiste al pasado a buscar los ejemplos que comprueban tu teoría. O sea, los estás seleccionando con el dedo, ¿no? Lo mismo aquí. Finalmente, las teorías basadas en sistemas parten del hecho de que no hay un factor particular de que nos lleve a la creatividad, sino que la creatividad es la interacción de un conjunto de elementos que están funcionando en unísono. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo creativo es sistemático en el sentido que una persona creativa nace en un contexto que le permite desarrollar una serie de cualidades, tiene una cantidad de recursos a su disposición que le permiten la solución creativa de problemas, y su producto final se logra en un momento histórico y social que es por proclive a interpretarlo como una obra original. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que nos quedaba de este tema. Se me cuidan mucho y estamos en contacto.